Bueno, lo más terrorífico que te puede pasar, o sea, si el infierno de la postproducción, y yo diría que el infierno de la producción también, es la pérdida del material, ¿no? Ese es el infierno. Pero querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Hola, Santi. Moni, querida. Estoy muy contenta, muy honrada de tenerte aquí. Les presento a Santiago de la Paz, grandísimo productor, postproductor y sobre todo mi amigo. Gusto estar aquí, Moni. Muchas gracias por Está invitarme. padrísimo. Sí. Que te hagas el tiempo. No, placer, cómo no. Para platicar contigo de esta locura que es el cine y la de esta televisión. locura que es hacer el cine y la televisión y sobre todo de la resiliencia y la paciencia, que creo que es algo muy importante, sobre todo en alguien que hace algo tan complejo, tan completo, tan importante como es la chamba de un postproductor, que ahorita platicamos, pero antes quiero platicarle un poquito a nuestro auditorio de ti. Tienes nada más 15 años de experiencia en esta industria. Estudiaste en Los Ángeles Film School cine. Sí. Y ingeniería en audio. Y además eres ingeniero en audio. Sí. Y pues te especializaste en esta enorme carrera de postproducción y últimamente has incursionado como productor, levantando tú con tus proyectos bajo el hombro, con mucho trabajo, películas y te has visto inmiscuido en este asunto de ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Y de dónde vamos a sacar la lana? Exacto. Y eso está muy cañón. Exacto. Algo que tú sabes perfecto, Moni, como productora, lo difícil que es levantar dinero en este país para los proyectos que quieres. Y pues sí, también lo difícil que es negar esa pasión de poderlos hacer, ¿no? Entonces, sí, estoy muy contento. Por eso, pero contento querías de estar hacer aquí. cine. Exacto. Porque ya una vez que estás ahí ya no hay vuelta para atrás. No, es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Y además como que ¿qué haríamos? Porque no sabemos hacer otra cosa. Exacto. Toda la vida nos hemos dedicado a esto. Sí. Y poner si lo hacemos ladrillos bien. no deberíamos estar poniendo ladrillos espero nosotros que no, en una obra. Porque se nos caería. Se caería todo. Sí. Seguro se nos caería. Quiero que me platiques tú mismo de tus proyectos, primero como postproductor, que es lo primero que hiciste después de salir de la escuela, pero ¿cómo fue? O sea, saliste de la universidad y ¿qué pasó? ¿Cómo empezó? La génesis ¿Cómo empezó? de todo. Ok, bueno. ¿Qué te pasó Mis mal? papás se conocieron. Te pegaban. Exacto. No, pues yo estudié ingeniería en audio en México primero, en Fermata, y terminé la carrera en Los Ángeles. Y después hice una especialidad en cine y postproducción en LA Film School. Terminé en LA Recording School y LA Film School, que son escuelas hermanas allá. Y terminando eso, la verdad es que yo no pensaba dedicarme al cine. O sea, yo quería dedicarme a la música. Lo mío siempre fue la música, el sonido, el diseño de sonido, la creación como de sintetizadores, la síntesis, todo eso era lo que me encantaba en ese entonces. Y estuve trabajando allá un rato, o sea, terminé la carrera. Para terminar la carrera tuve que hacer unas prácticas allá, como un poco el servicio social aquí, pero lo que te piden allá para graduarte. Y me contacté un estudio muy pequeño que estaba buscando un ingeniero de audio para una banda de música cubana. Ah, qué chido. Porque mis maestros me decían, si te vas a Sony, si te vas a todos estos estudios grandes de música, pues vas a estar sirviendo café estos 6 meses, entonces intenta encontrar un internship en un estudio más chico para que puedas tener un poco más de acercamiento con las cosas. Entonces fui a este lugar, y yo pensé que iba a ser pues, un estudito ahí, ya sabes, un home studio de un cubano que vivía en Los Ángeles, y acabó siendo un estudio muy padre que invirtió, y un inversionista que hizo su dinero en farmacéuticas o no sé qué, hizo un estudio enorme, padrísimo, en donde tenían un live room increíble, un control room donde grababan todo, y atrás tenían un foro con 60 butacas de los primeros Óscares, de los Óscares, la primera edición. Wow. Entonces ahí fue mi primera experiencia laboral allá. Yo dije, wow, esto está increíble. Y empecé luego a grabar música, o sea, grabar las sesiones de ensayo de los músicos, empezar a grabar tracks de batería y todo eso. Y ese disco, cuando yo tenía, pues en ese entonces tenía 23 años, 22, 23, lo nominaron a los Latin Grammys. Ole. Entonces, pues ya, o sea, yo dije, ya la armé, o sea, esto es lo mío.
Ya hice un disco que lo nominan los Latin Grammys allá. De aquí para arriba. Y el estudio empezó a crecer y empezamos a hacer sesiones de grabación con Smashing Pumpkins, con Dixie Chicks, con un montón de bandas padrísimas. Y ahí dijeron, oye, pues queremos que te quedes, queremos tramitar tu visa de trabajo, ¿no? Porque tenía una visa provisional que te dan cuando estudias allá. Claro. Y pega la crisis del 2008, no avisas a nadie, me dicen, pues no puedo tramitar tu visa, ya no. Entonces, o te quedas aquí a la mala o te regresas a México. Dije, me regreso a México. Y buscando la manera de entrar de nuevo a la industria de la música, me topé con una pared espantosa de la industria de la música en México, que no era nada que ver lo mismo. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y me metí a trabajar, bueno, intenté encontrar un lugar en Estudios Churubusco como ingeniero de mezcla de música, porque en ese entonces todavía mezclaban aparte la música, o sea, no nada más la mezcla final en la THX, sino hacían mezcla de música en la THX. Entonces querían un ingeniero de audio que mezclara música ahí. Y rápidamente quitaron ese puesto. Entré y lo quitaron y dije, pues, ¿ahora qué voy a hacer aquí? Me dijeron, pues entra a mezclar películas. Y así es como empezó como mi incursión en la parte del cine, ¿no? Dentro del sonido. Y en Estudios Churubusco me tocó trabajar con Arturo Ripstein en una película, me tocó trabajar en una de las últimas películas, si no la última, de Felipe Casals, que se llama Chico Grande. Imagínate, Felipe Casals. Empezaste así ligerito, tranquilito. Tranquilo, con Casals nada más. Y con solo porque Ripstein. no podía traer pistola en el estudio, ¿No te mató? No me mató, pero en paz descanse el maestro, era gran cineasta. Muy difícil de trabajar con él, pero pues bueno, una eminencia, ¿no? Y me tocó estar ahí, sí. Señor y bueno, Ripstein. Señor Ripstein, ni se diga, ¿no? Y empecé a mezclar películas, empecé a hacer diseño de sonido también, y en una de esas, trabajando con Miguel Molina, que hacía el diseño de sonido ahí también, hicimos una película que se llama Año Bisiesto, que acabó ganando la Cámara de Oro en Cannes en el 2010. Y pues de ahí dije, ¿sabes qué? Me voy a empezar a meter más al diseño de sonido, porque me encantaba la mezcla, me encantaba mezclar, pero siempre sentía que había algo, me llegaba la mezcla como medio vacía. Yo decía, ¿por qué no me metieron más ambientes? ¿Por qué no se dedicaron a editar mejor los diálogos o más efectos? Y pues cuando eres mixer, pues a ti te llega, ¿no? Claro, puedes hacer mucho y estás esculpiendo la textura, la ecualización, el espacio sonoro, pero no el elemento creativo. Claro. Entonces dije, pues yo quiero estar más dentro del elemento creativo. Empecé a hacer diseño de sonido, me salí de Estudios Churubusco y ahí es donde abrí mi productora Nómadas. Ahí es donde empezó. ¿En qué año? Eso, en el 2013. Okay. Abrí Nómadas. Y antes de abrir Nómadas, empecé a meterme a la postproducción de imagen porque me pasaba lo mismo. Decía, ¿por qué se ve así la película, no? ¿Por qué está o deslavada o el color está muy saturado? ¿O por qué esta edición no tiene sentido? Hay unos cortes rarísimos. Entonces me empecé a meter un poco más, a explorar qué es lo que tiene que ver la edición de imagen. Y pues así, empecé a entrar. Por cierto, me tocó trabajar en Estudios Churubusco cuando él era el director de post, con un postproductor que es mítico, que se llama Tlacateo Mata. Mítico. Que él hizo toda la postproducción de todo lo que era el cine antes del 2000, antes del Eficine, por digamos, cuando solamente se hacían poquititas películas al año. Y él le tocó hacer todas esas, ¿no? Amores Perros, todas las de María Rocco, todas. Todas. Entonces, con él estuve cuando él era director de postproducción y me empezó a interesar. Y de ahí dije, ¿por qué no me empiezo a meter más a la postproducción, ¿no? Abrí mi productora como para ver si salía algo, si hacíamos algún cortito, más como una cuestión divertida, ¿no? Con amigos, pero sí quería empezar a meterme más profesionalmente a la post. Y de ahí, un muy buen amigo mío, que somos amigos de la infancia, que se llama Pedro González Rubio, que también es un gran cineasta, que hizo Alamar y Nori y todo, o sea, gran cineasta. Él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a presentar con otro amigo que se llama Sebastián Hoffman, porque está terminando su película, que se llama Halley, y necesita un postproductor. Entonces lo conocí a Julio Chávez Montes, que él fue su primera película con piano, ahí justo fundaron Piano, y yo hice la postproducción de esa película como mi primera película, una película que tenía 500 shots de VFX, se filmó en Groenlandia,
¿Ese en fue ese tu entonces primer 5K. Esa fue mi primera como película como postproductor? postproductor. ¿Y por qué te dio Julio esa oportunidad? Pues yo creo que por Pedro, porque Pedro dijo así como, Santi es buenísimo, ¿no? Y yo así cagado, así con los huevos Obviamente. aquí. De puta, ¿cómo voy a hacer esto? Pero pues empezamos a armar el equipo, empecé a conocer un poco más de quién estaba haciendo la corrección de color. Digo, ya me había metido a estudiar un poco de eso. Y digo, había estudiado eso también en la carrera, pero nunca lo había hecho profesionalmente y menos en una película de ese tamaño. Entonces, pues, le fue muy bien a Halley. Se estrenó en Rotterdam, se estrenó en Sundance, estuvimos en Morelia ahí, terminamos el DCP en Photochem en Los Ángeles. Ole. Entonces, mi primera película me tuve que ir a Los Ángeles y yo volé directo de Los Ángeles a Morelia al estreno. O sea, ni siquiera el director la había terminado de ver toda, porque se hicieron unos ajustes al final, había un problema con un diálogo, un ADR y todo, que hice el ajuste. Y en la premier, literal, Hoffman dijo, pues yo no la he visto terminada, si tienen algo que decirle, ahí está Aquí el está señor Santi. postproductor en la sala, en la premier. ¿Y tú? Así. Yo así de blanco, sudando. Digo, todo salió bien y todo, pero eso te da un poco entender la responsabilidad que ¿Y tienes. esa peli se como hizo en postproductor. 35? Esa peli se hizo en 5K en Red Epic, cuando apenas salió Cuando la primera empezó. Epic, sí. Hijo. Sí. Con unos lentes Cook, ahí fue coproducción de Simplemente, también con la cámara, igual que como hicimos nosotros eso, cada minuto. Y sí, o sea, muy, muy padre. Fue de las primeras películas de Matías Penachino, que es un gran fotógrafo. La música la hizo un cuate buenísimo que se llama Zaratustra. Bueno, hizo una de las canciones, fue épica. Le fue muy bien. Todos los efectos visuales los hizo Gustavo Bellón y todos los elementos de post fueron nominados a los Arieles ese año. Pero entonces fue clave el equipo que conformaste, o sea, Clave. si tú bien estabas haciendo tu ópera prima como postproductor, inteligentísimamente te juntaste con la gente más chingona en cada uno de los departamentos para que te enseñaran y te cubrieran, que eso 100%. Es muy importante. 100%. Pero tienes que tener esa sagacidad y esa capacidad de decir, ok, estoy empezando, ¿qué necesito para hacer que esto salga bien? Sí. Y eso fue, yo creo que muy importante. Si no hubieras tenido puro chingón detrás, probablemente ni te hubieran enseñado tanto, ni te hubiera salido tan chido. No, hubieras quedado muy mal. O sea, la verdad es que, digo, fue suerte, fue mucho trabajo por 3 centavos, no me acuerdo ni cuánto cobré, pero nada. O sea, era básicamente nada. Te habla en Julio. Sí, exacto. Nada, no cobré nada. No, pero era lo que tenían. Era una película al final del día que ellos financiaron el rodaje desde cero y después se consiguió Foprocine, con eso se pagó la post. Pero pues sí, fueron muchos elementos. Estar con un equipo sólido y también arriesgarte, ¿no? Que eso es un poco esto, es la curva de aprendizaje, es no tenerle miedo a la curva de aprendizaje y decir sí, y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Aunque sea la primera y aunque sea así de complicado, no te puedes dejar vencer y no puedes dejar sentir que esa parte abrumadora te gane, ¿no? Es una cuestión de todos los días. En eso nos parecemos un montón, somos muy temerarios. Sí. O sea, decimos, no sé cómo, pero sí voy a poder. Sí. Y nos aventamos al ruedo. Tú te has aventado muchísimas veces y has hecho proyectos muy chiquititos, sin nada de presupuesto, o proyectos gigantes, como lo que estás haciendo ahorita, que se llama La Casa de los Espíritus, nada más y nada menos. Sí. Y un rife tremendo que se llama Cada Minuto Cuenta. Exacto. En donde pues nos pasó todo. Todo, y todo era para más arriba, más grande. Decía nuestro jefe en Amazon, raise the stakes. Exacto. Y nosotros solamente teníamos dinero para tener menos stakes. Exactamente. Y era muy rudo. Sí. Raise the stakes y solo teníamos pechugas, sábanas. No había steak ahí. Sabanita. Exacto, de pollito. Una sábana de pollo. No, sí, cada minuto fue una aventura increíble. Pero pues sí, eso es lo que tienes que hacer. O sea, como tú sabes y también en toda tu experiencia, no puedes tener miedo en esto, tienes que arriesgarte. Y hay veces que te va a salir bien y vas a decir, claro, soy un chingón, soy una chingona. Y hay otras veces en donde pues te va a ir mal y vas a tener que aprender de esos errores. Ahorita pero nos cuentas qué hace un postproductor, como un decálogo de lo mínimo indispensable que tiene que hacer un postproductor, pero además te pasa algo muy fuerte. Cuando llega el proyecto a ti, casi siempre ya no hay dinero. Sí, depende del proyecto. Como nos pasó en Cada Minuto, estás desde el principio, ¿no? Porque en un proyecto tan grande,
exigen que la postproducción, como siempre, tiene que empezar desde la preproducción. Ese es como Yo eso la creo clave que se así que los puedes quiero tener decir. encima de un estudio es postproducción, empieza en la preproducción. Eso que acabas de decir para mí es como el número 1 del decálogo máximo. Las películas, las series, todos los proyectos se hacen en la preproducción y se contrata a toda la gente desde el principio y se hace un presupuesto real o Sí. lo más real que se pueda desde el minuto 1 para Sí. saber en dónde estás parado y Sí. cómo vas a sortear los trancazos. Sí. Haya o no haya dinero, al final tú dijiste cuesta tanto y va de aquí y acá. Y entonces ya sabemos como productores o como postproductores o como las dos cosas ahora en tu caso, pues hacia dónde vas y Sí. cuánto es lo que tienes que tener para poder terminar tu proyecto como lo pensaste. Sí, sí, totalmente. Y tienes que empezar desde el guión, o sea, la lectura del guión, hacer un análisis coherente del guión, pensando en todos los retos de postproducción, dónde hay VFX, en dónde se van a estar más unidades de sonido, cómo está pensando la edición en el guión, ¿no? Porque si hay flashbacks y tal. Entonces ya estás tú pensando cómo se está armando la película, cómo se va a filmar, si de repente necesitas múltiples cámaras, si este flashback es en el pasado, necesitas filmarlo en 35, en 16, y eso va a estar un revelado en tal. Entonces todo eso tiene un workflow que viene desde las páginas. Entonces en la página lo estás armando, Sí. armas tu workflow desde ese entonces y ya después lo empiezas a ejecutar. Claro, siempre hay modificaciones, ¿no? El rodaje es otro animal en sí y después del rodaje pues la post viene armado, pero desde el guión ahí está, hay muchos elementos que te pueden ayudar a hacer un presupuesto y un flujo de trabajo que va a ser, pues, digamos que la Biblia para lo que viene, ¿no? Pero para eso hay que saber leer un guión y saber leer las Claro. acotaciones y entender lo que dice el script y por otro lado el apoyo de tu director de fotografía y de los productores para entender cómo se está concibiendo, porque de pronto una página para ti significa una cosa, para alguien significa otra, para alguien significa otra y tenemos que estar haciendo todos la misma película, Sí, en todos los sentidos. sí, totalmente. Y lo que me decías de tu pregunta, Moni, o sea, la postproducción realmente, digo, para la gente que está escuchando y quiere entender más de cómo empieza la postproducción empieza en la pre con el guión, está en el rodaje, durante todo el manejo de datos del rodaje, qué cámara vas a utilizar, por qué, cómo van a ser los lentes, cómo vas a almacenar el material, cómo vas a hacer los dailies, los proxies editoriales, todo eso, ¿no? O sea, todo eso lo tienes que estar manejando. Tú manejas los datos que salen de la cámara si es una película en digital. Si es una película en 35, pues te estás encargando del revelado del material, del escaneado del material para hacer los rushes, dónde lo vas a subir, todo eso, ¿no? Desde el rodaje. Y desde el rodaje también ya estás empezando a alimentar a otros departamentos como música, como diseño de sonido, para que empiecen a formar sus ideas una vez que empieza la postproducción. Entonces, digamos que eres como la amalgama de estos diferentes personas, ¿no? Puestos que tiene la postproducción, desde la pre, en el rodaje, y evidentemente en la postproducción, pues estás a full desde la edición, la música, diseño de sonido, efectos visuales, entregables, y hasta que entregas tu precioso DCP o tu copia en 35, todos tus materiales, y de ahí, aún así te siguen pidiendo cosas. Entonces tienes que estar como el productor hasta el final, ¿no? Eres el que hasta cierra el la final. puerta del changarro y dice bye, Sí, full executed delivery. sí. ¿Cómo nos cambió el flow de la postproducción y de la producción a raíz de la entrada de los estudios y las plataformas y de tener que hacer estos entregables, estos deliverables gigantes que tienen que servir en cualquier parte del mundo para que se pueda doblar, se pueda traducir, se pueda ver incluso, porque en otras partes del mundo el formato es distinto Sí. y la televisión se ve diferente? ¿Cómo cambió? Pues yo creo que los streamers estandarizaron muchas cosas, ¿no? Que creo que es bueno. Claro, se volvió más costosa la post, se volvió una cosa que antes tal vez tú como productora decías, bueno, sí está la post y entré un DCP y sé que tengo mi diseño de sonido y a mi editor obviamente y todo, pero la figura del postproductor antes era una figura tristemente muy subvalorada, ¿no? Era como casi les decían los taxis de discos duros, ¿no? Tú vas y entregas el disco duro y recibes el disco duro. Y pues con esto yo creo que se estandarizaron muchas cosas y le dieron visibilidad a ese puesto y le dieron la importancia, ¿no? Porque realmente en las plataformas
pues eres el productor de la post, como dice su nombre, ¿no? Realmente, o sea, estás produciendo eso desde el presupuesto, flujos de efectivo, cost reports, estás ahí viendo todo lo que hace un productor específicamente enfocado en la post. No significa que el productor no esté viendo contigo todo eso, pero tú estás a cargo de esa parte, ¿no? O sea, el productor en ese entonces está a cargo de otras cosas que vienen, pero tú entras y estás tomando las responsabilidades del productor en la cuestión, no legal, pero en la cuestión contable, financiera, y encima las responsabilidades del postproductor en la cuestión técnica y de supervisión y creativa también. Entonces sí, le dieron visibilidad a un puesto que estaba muy subvalorado. Creo que a mí, por lo menos, las plataformas, o sea, se me ha hecho que han hecho un trabajo increíble en ese sentido, ¿no? De darle visibilidad a los postproductores y estandarizar, pues, las entregas para la televisión, para las plataformas, ¿no? Antes, pues, los entregables eran a ver si salía bien, ojalá salga el DVD y hagan hecho la copia bien. Aquí ya no hay duda alguna, o sea, hay un control de calidad, hay empresas masivas de control de calidad que se encargan de que todo esté en rango, en forma, en el espacio de color, en el formato que dijiste, en el frame rate, todo antes de que entregues y lo proyectes en la plataforma. ¿Cómo son esos quality checks? Cuando tú mandas un video a que se revise en el QC, que casi nunca se hace aquí en México, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo haces ese regreso? Pues esta cuestión del QC es muy importante y muy interesante y también muy costosa porque sí hacen un análisis tanto mecánico como físico. Entonces todas las cosas que nunca viste tú, ni siquiera viéndolo en la máxima resolución, en un monitor calibrado, en HDR, ellos lo ven, ¿no? O sea, la mínima sombra que hizo el boom, que pasó, tal, su reflejito que no es natural. Entonces esas cosas son cosas que tienes que arreglar, ¿no? Que tienes que regresar con el equipo de VFX, regresar con el equipo de color, volver a mandar el material hasta que pase. Y no dejan pasar, como tú sabes que nos ha pasado, no dejan pasar ni una, ¿no? O sea, están atrás de cada uno de los shots, o sea, cada cuadro de la serie, de lo que entregas, está ahí un control de calidad súper riguroso. Y en México, sí hay empresas que lo hacen, es que las plataformas tienen diferentes sistemas, ¿no? En el caso de Amazon, pues tienes a empresas como Resilion o Roundabout que lo mandas a Estados Unidos, pero en el caso de Netflix hay más vendors que hacen aquí. Según yo, uno de los vendors que hace control de calidad aquí es Candiani, que es muy grande y hace muchos controles de calidad para Netflix. Pero ha de haber más, no estoy seguro exactamente cuántos, pero ha de haber más vendors que hacen control de calidad. Y pues hay de rigor a rigor, ¿no? En el caso que nos ha tocado con Amazon, Resilion y todo, es posiblemente el más riguroso de todos y el más costoso. Entonces, también, ¿cómo ha cambiado esto de la postproducción? Ha cambiado porque también el costo de la postproducción, por más de que la tecnología nos ha abaratado la manera de hacer las cosas, cuando llegas a un nivel de estándares de plataformas, se ha hecho más caro porque necesitas tener más pasos para llegar a ese estándar antes de enseñarlo en la plataforma. Muy cañón. Sí. Y en el presupuesto tú tienes que tener un pedazo separado para todos estos procesos que son un poco sorpresa, o viene de la contingencia, o cómo resuelves, porque de pronto tu QC es más grande de lo que tú tenías en tu guardadito y ya no alcanza la lana, y qué problema. Pues sí, o sea, ahí tienes que jugar con la contingencia, con los ahorros del presupuesto, ver si hay procesos que puedes economizar sin perder la calidad para poder subsanar otras cuentas presupuestales que van a tener sobrecostos. También lo que puedes hacer es que hay muchas veces en donde ellos te marcan shots específicos y ya no lo puedes limpiar mejor, o sea, ya no puedes llegar a mejor, entonces tienes un sistema dentro de su plataforma que le pones como, lo marcan como digamos, as good as you can get it, ¿no? Es decir, best possible, así se llama. Entonces le pones best possible y pues con eso avanza. Obviamente hay hits que te marcan en QC que pues no puedes poner best possible porque atrás está el crew, ya sabes, el camarógrafo así de hola, a ese sí lo tienes que borrar, pero si hay un reflejito que mínimo en el vaso, pues eso podrías ponerlo best possible. Pero eso que acabas de decir ahorita es algo de lo que puedes cachar como postproductor desde tus dailies, y es parte como de estar atentos todos de qué estamos haciendo con el material, cómo estamos filmando, y en cada uno de los procesos pues
hay alguien que está revisando el material y que se está dando cuenta de qué es lo que está pasando. Sí. Y hay veces que hasta se tiene que hacer un reshoot, Sí. que tú cachas y que Sí. tienes que regresar y decir, oigan amigos, esto no jaló. Sí, a lo del rodaje así es. O sea, lo del rodaje en laboratorio es un proceso de control de calidad interno para ver si hay algo grave, ¿no? Para que justo regresen con producción y les digan, esto se tiene que filmar otra vez. O les quiero dejar aquí una nota que aquí hay un boom que se metió fuera de legal que te marca. Y sí estás checándolo, pero realmente lo ves bien una vez que estás... cuando haces el conform es cuando realmente lo ves todo ahí. Porque ya con la edición, porque puede haber muchos planos que no vas a utilizar en edición, pero ya cuando haces el conform, ahí es donde sí tienes que estar el postproductor, si se puede, el fotógrafo, el colorista, revisando cada uno, o sea, cada cuadro de esa imagen en el conform para ver si hay shots de VFX extra en ese momento y ahí levantar la mano y decir a producción, aquí hay 25 shots extra, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ahí es donde entran estos pequeños infartos. Pero ahí sí tienes que estar muy claro porque tienes todavía el tiempo para resolverlo, ¿no? Claro. Ya sea que se consiga más dinero, ya sea que encontremos otro vendor de VFX o el mismo vendor de VFX los haga, pero en ese momento sí tienes que estar muy atento para tener el tiempo. Si ya después lo ves en el online y todo, ya no tienes tiempo. Esa es otra cosa importantísima. El milestones de postproducción es súper radical, súper riguroso, sobre todo cuando tienes una entrega a un estudio. Sí. No te puedes mover de ahí. Y te surgen cosas. Sí. Y tienes que estar malabareando y moviendo y... Sí, tienes que estar manejando una cosa importantísima, que bueno que lo mencionas, Moni, de la postproducción, importantísima, es el manejo del calendario, del cronograma. Muy. Eso, tú estás manejando el cronograma, dónde están los procesos, cómo empieza, cuándo va a empezar editorial, cuándo dentro de editorial va a empezar música, qué es lo que le tienes que dar a sonido para que arranque si es que necesita tener esta secuencia antes. Tú eres el maestro del cronograma para que todo eso fluya dentro de lo que tú te estás comprometiendo a entregar, ¿no? A producción y entregar al estudio en su caso o a la distribuidora, ¿no? La persona que ustedes pagan. La postproducción, igual que la producción, se paga, se cotiza, se cobra por días o por semanas, a veces por mes cuando es algo muy grande. Uh-huh. Pero ahora sí que cada minuto cuenta. Sí. Y cuesta. Cuesta. La post cuesta todo. O sea, cada empuje cuesta todo. Almacenamiento en el laboratorio, horas extra de los editores o días extra, las máquinas, las licencias de editorial, todo te cuesta. Cada retraso en la postproducción tiene un costo. Como en el rodaje, o sea, cada día extra de rodaje es una millonada. Entonces decir un reshoot, o sea, estás hablando de palabras mayores que todo lo que tú seguro ya has hablado aquí, que es la producción, todo vas a tener que pagarlo. Es correcto. Cada de esos segundos te va a costar. Platícanos un poquito de una anécdota terrible, terrorífica, de pánico que te haya pasado en tu carrera, que puedas contar ahorita, que no te comprometa porque estás viviendo una... Sí, no voy a hablar de ese en particular, pero ¿qué será? Terrorífica. Bueno, lo más terrorífico que te puede pasar, o sea, si el infierno de la postproducción, y yo diría que el infierno de la producción también, es la pérdida del material, ¿no? Ese es el infierno, porque si pierdes las tarjetas o las tarjetas se borraron, pues estás hablando de que no hay un respaldo, ¿no? O sea, tú tienes una tarjeta caliente que se está respaldando con el data manager, y si el data se confundió, lo que sea, porque eran las 4 de la mañana y llevaba 24 horas sin dormir y la borró, eso es el costo de ese error es inmenso. Y una vez me pasó justo eso en un proyecto que no mencionaré, con un laboratorio que tampoco mencionaré, que se borró, borraron una tarjeta, en ese caso el laboratorio, que es uno de mis aprendizajes grandes. El laboratorio y el equipo de data y DIT no pueden ser el mismo. Tiene que haber una separación de esos dos rubros, porque tiene que haber, como dicen los gringos, accountability, responsabilidad, ¿no? Y en este caso no, y lo hicimos así, pues porque la clásica paquete que te hacen en todos, ¿no? Es un paquete o te sale más barato y es más conveniente. Y pues ahí lo que pasó es que justo el data manager borró una tarjeta. Y cuando mandaron las tarjetas al laboratorio, pues yo estaba revisando en el reporte de data
y en el reporte que nos mandaba al laboratorio, y decía así, ya sabes, Me falta. tarjeta me falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yo así, pues ¿dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la 7? Ah, no, es que X, Y, no sé qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y borraron, y se habían borrado esa tarjeta y no nos habían dicho. Entonces ahí 1,000,000 eso, de pesos. fácil, yo creo que más. Y eso que esa tarjeta que borraron solo tuvieron suerte porque si hubieran borrado la siguiente era una toma, era digamos una escena de época. Toma única. Toma única. Construcción. Era toma única de época con 700 extras. Perfecto. Con vestuario todos, en una locación histórica en el centro de la Ciudad de México. O sea, si hubiera sido la siguiente tarjeta, es irreemplazable. Hubiera sido, no sé, muchísimo más dinero y tal vez no se hubiera podido hacer. Y cuando pasa eso es responsabilidad tuya. Cuando pasa eso al y final del día, productor. Claro, o sea, digamos. O sea, la cascada viene así. Sí, o sea, es un error en este caso, fue un error de data. Uh-huh. Que reportaron, pero hubo una omisión de información hacia mí, que pues al final yo no le pude decir al productor y pues cae la responsabilidad en mí porque al final del día yo soy el que estoy reportando estas cosas, ¿no? Y pues claro, hubo un cambio de laboratorio, evidentemente, hubo repercusiones de ese estilo y pues fue un golpe financiero para la producción fuerte. En esos casos, pues son errores, digo, todos somos humanos, pero hay consecuencias siempre, ¿no? Esas consecuencias, pues alguien las tiene que pagar. Sí, o sea, afortunadamente no se muere nadie, pero sí los errores son de dinero y de tiempo y de cosas que no se pueden reemplazar. Entonces no puedes dar nada por sentado y tienes que tener formatismo para todo el tiempo y para estar en el compliance. Sí. Y evitar los liabilities todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esa es nuestra chamba. Esa es la comunicación, o sea, creo que es una cosa muy importante que la producción y la postproducción tengan esa comunicación constante, ¿no? Es un mismo organismo que se está dividiendo en dos partes y es comunicación. Oye, ¿cómo va esto? Bien. Oye, ¿cómo va esto? ¿Qué tal van los procesos? Cuéntame. Entonces, estar siempre levantando la mano. O sea, creo que los errores existen, pero los errores que tú informas, también asumiendo la responsabilidad, porque esa es la verdad, cuando es un error tuyo tienes que asumirla, se pueden solucionar, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo. Cuando los escondes, ya estas malas prácticas, ahí es donde se puede volver, pues, contaminada toda la producción. Uh-huh. Y puede ser mucho peor, ¿no? Se puede generar un efecto dominó a la larga. Muy cabrón. Sí. Oye, cuéntanos un poquito de Cada Minuto Cuenta, del enorme reto, de cómo se vivió en la postproducción este asunto de nos sacamos como un conejo del sombrero, algo que se llamaba Virtual Production un día. Sí. Y nos pasaron muchas cosas, pero sí, cuéntale a la gente lo que fue la postproducción de un proyecto tan grande como El Temblor de 1985. Sí. Bueno, pues es un proyecto impresionante, o sea, recrear, primero todas las producciones de época son un mega reto y postproducción está muy de la mano porque tienes que crear desde efectos visuales, limpieza de todas las cosas modernas y en este caso encima producción virtual, ¿no? Y pues sí, cada minuto, pues qué te digo, Moni, te tocó vivirlo, ahí estuvimos en la trinchera, pero pues sí, empezó, de hecho la primera vez que hice yo un presupuesto de cada minuto, se platicó en algún momento de algo de virtual production, como que alguien decía, el estudio dijo, vamos a ver si se puede hacer virtual production. Intentamos hacer esa cotización, buscamos con muchas personas y pues realmente dijimos, esto está muy de locos, o sea, nadie lo ha hecho en México, nadie lo estaba haciendo en Latinoamérica, solamente había una producción que se llama El Eternauta de Netflix que lo estaba haciendo en ese momento, no sé si lo estaba haciendo o al mismo tiempo o empezaron después, pero no había realmente producciones de ese tamaño en series de virtual production. Yo también he hecho muchos running shots con pantallas de coches, entonces tenía una idea de cómo manejar con un volumen LED. Entonces dije, pues bueno, puedo conseguir las pantallas, puedo conseguir esto, tal, podemos armarlo. Pero un volumen LED, ¿de qué tamaño es el más grande que habías manejado? Sí, había hecho uno muy, muy grande para una serie que se llama Familia de Medianoche, para Apple, que es una ambulancia. Entonces tenía que ser un volumen enorme. Casi circular,
te podría decir que casi el tamaño de cada minuto cuenta para los running shots de la ambulancia, porque todo lo de esa serie toma lugar adentro de una ambulancia. Entonces nosotros grabamos todos esos plates, porque era distinto, grabamos con cámaras, que tenemos este rig de cámaras, de 6 cámaras para hacerlo 360, grabamos los plates y los reprodujimos en unas pantallas, pero no necesitábamos la cantidad de procesadores que necesitas para virtual production, nada de eso. Entonces cuando empezamos a ver eso al principio, fue así de, no, pues esto es imposible, vamos por green screen, órale. Ahí estuvo Raúl Prado, el supervisor de VFX, sí, green screen, green screen, green screen, y pues de la nada, en una de las juntitas con nuestro querido estudio, fue... En la junta de aprobación de aprobación, todo. Exacto. En donde todo el mundo aplaudía como foca, sí. Y estaba toda la gente del estudio, y estaban sí. todas nuestras cabezas de departamento. ¿Qué pasó? Fue... Oigan, pues ¿saben qué? Sí tenemos que explorar la idea de virtual production. Ah, ok. Y pues con el presupuesto que tenemos, y así va a ser, y pues a darle, para adelante. Entonces fue una reingeniería total de toda la producción y de toda la postproducción. Eso es lo que fue una reingeniería en 100%. Fue un 180 grados, regresar, como dicen, back to the drawing board. Regresamos a decir cómo vamos a hacer esto. ¿Quién sabe hacer esto? O sea, yo he hecho cosas en volúmenes, ya sabes, con softwares de proyección, video mappings, pero nadie ha trabajado. ¿Quién trabaja en Real Engine? ¿Quién va a hacer los backgrounds digitales en 3D de una reconstrucción de México 1985? ¿Quién va a hacer esto? O sea, ¿quién lo sabe hacer? Ni siquiera sabíamos quién lo sabía hacer. Y en esa búsqueda, pues nos topamos obviamente con pues la empresa que hace esto al grado máximo posible en el mundo, que se llama Pixomondo. Y al mismo tiempo Amazon nos trajo a un gran supervisor, Ben Sharp, desde Inglaterra, que él trabajó en Batman, la última de Batman, y trabajó en Blade Runner 2045 de Denis Villeneuve, para hacer todo el virtual production de esa película, que son increíbles. Entonces tuvimos un equipo sólido, pero era empezar desde cero. En México nunca se había hecho. ¿Quién va a traer las pantallas? O sea, ¿qué pantallas necesitamos? ¿Cuáles son los procesadores? ¿Cómo son los trackings? ¿Quién va a traquear esas cámaras? Fue toda una reingeniería. Y pues bueno, Amazon nos llevó a su volumen en Culver City, a su estudio ahí. Nos llevó a mí, a la diseñadora de producción, al supervisor de VFX, al fotógrafo, para ver cómo se hacía virtual production en Amazon United States of America. Y pues llegamos, y claro, es el volumen más impresionante que puedes ver de virtual production, pero pues no está aquí y es impagable, no puedes volar a la gente allá, aunque sea de Amazon. Hay un tema con los sindicatos. ¿Qué pasó con eso? Pues bueno, eso. Es importante como que la gente sepa que en México no tenemos sindicatos, o tenemos muy pocos sindicatos. Claro. Y que la manera de proteger a la gente de pronto no es tan buena o está mal entendida. Y Estados Unidos sí lo hace muy bien. Sí, Estados Unidos tiene varios sindicatos. Los que han tenido más, los que han sonado más son el sindicato de escritores, por ejemplo, que estuvo en huelga, que lo menciono en este caso en específico porque el sindicato de escritores estaba en huelga cuando nosotros hicimos Cada Minuto Cuenta. Correcto. Y ese hecho fue una de las cosas, de los factores fundamentales que nos hizo poder hacer esto en México con el equipo de Pixomondo, porque todos los volúmenes en el mundo que tenían que ver con el sindicato estaban apagados. No podían, estaban en huelga. Entonces, pues Pixomondo no tenía mucho trabajo, seguro tenía un par de cosas, y ahí nos dijeron, oigan, pues sí estamos disponibles, y estamos disponibles al precio que ustedes tienen en Latinoamérica, no en Estados Unidos. Entonces, por eso pudimos hacerlo aquí. Pero sí, los sindicatos en Estados Unidos son sindicatos que protegen mucho a la gente en diferentes rubros, ¿no? Los escritores, actores. Realmente hay sindicatos, esto lo supe hasta hace poco, que son sindicatos, pero no tienen ¿cómo dirías? Como los beneficios que te da un sindicato, como el de escritores, el de directores y el de actores, ¿no? Esos son como los tres más fuertes. Eso sí tiene los beneficios del sindicato, de seguro médico, de retiro y todo. Hay otros, creo que el de productores no, y creo que hay otro, el de cinematógrafos no. Tienen sus beneficios, pero no tienen los mega beneficios que te da ser parte de ese sindicato. Aquí en México, pues,
Sí tenemos algunos sindicatos, pero no están ni cerca a la altura de los sindicatos de allá, ¿no? Y no nos permitieron, o sea, dijeron, bueno, si ustedes vienen acá, operan con las cabezas de departamentos locales, con la gente de acá, nada más puede venir su casta. O sea... Sí, pues bueno, no. los sindicatos allá, exacto. Nos dijeron, vengan, pero pues no van a poder traer a la gente que A va las a hacer cabezas esto, a las creativas. cabezas. Y encima les va a costar una la nota. Aunque el foro en sí, o sea, aunque el volumen de LED sea gratuito para nosotros, pues tienes que pagar a los operadores, Sí. ¿no? Y los operadores en sindicato tienen una tarifa altísima semanal, o sea, miles y miles de dólares, que pues no son las tarifas que tenemos en México. Y pues no es el presupuesto que tenemos en Latinoamérica, y pues no se pudo lograr. Entonces, pues ahí entraron las alianzas con las pantallas, ahí entró simplemente con sus pantallas que trajeron, ahí entró Ben Sharp como supervisor, Juan Cuadra como el supervisor de Virtual Production Latinoamérica, que estuvo con nosotros, y ahí empezamos poco a poco como a ver cómo chingados a hacer entender esto. mientras hacíamos. Sí, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? ¿Cuántos días de rodaje? O sea, pruebas, todo el Virtual Art Department, o sea, Danny Schneider se tuvo que meter a otro rol, o sea, el rol de Virtual Art Department es otro rol, no es un rol dentro de diseño de producción, claro que diseño de producción tiene que ver, pero es otro rol que tuvo que asumir ella en su departamento, ¿no? ¿Qué es el Virtual Art Department? Pues el Virtual Art Department es el departamento que se encarga de que la parte virtual y la parte física de arte se unan en el mismo espacio. ¿Por qué? Para los que nos escuchan que no sepan qué es Virtual Production lo que es un volumen de pantallas LEDs que pones en un foro, normalmente semicircular o circular, hay veces que lo puedes hacer cuadrado, en donde tú reproduces en ese fondo, digamos, para no ser redundante, fondos virtuales, ¿no? Pueden ser fondos virtuales de tamaño que quieras, entre muy pequeños en una playa o 1985 en la Ciudad de México. Que en nuestro caso eran virtuales y no, porque los tuvimos que hacer físicos porque no había de dónde, no había referencia. Claro. Y el sí, claro. escaneo. Nosotros empezamos con maquetas, porque también lo íbamos a hacer así. ¿Y o sea, la de idea qué original tamaño era con son las maquetas? ¿Y cómo sí, hay que hacer maquetas las enormes, maquetas? escanear esas maquetas con LiDAR y todo, pero ese fue como la base que utilizamos para el modelo de Virtual Production de Pixomondo, y después ellos le pusieron las texturas, modificaron todo, hicieron realmente este environment 3D en este software que se llama Unreal Engine, que es un software para videojuegos principalmente, y se utiliza en Virtual Production. Entonces, ese software en 3D tú lo reproduces en el fondo de pantallas LED, pero enfrente de las pantallas LED necesitas hacer todo lo demás para que estén tus actores, el diseño de producción, la cámara va a estar ahí, y entre más grande lo puedas hacer y más se una el fondo con lo que tú estás poniendo en el set, se va a hacer mucho mejor, vas a verlo mucho mejor en pantalla, ¿no? Y pues sí, o sea, eso es un poco, digamos, un resumen de lo que es Virtual Production. Tiene muchas cosas más, es bastante complejo. Tiene otros detallitos como unas manchas voraces verdes. Exacto, tiene el espacio de color, cómo se emposa, cómo se pelea los píxeles muertos, la parrilla física del set contra claro, la incidencia de la luz física. Claro. El aire acondicionado, el internet dedicado. El internet, todo eso, claro. Que no existía en México. Los traqueos de cámara, porque la cámara la estás moviendo y hay una cosa que eso es lo más importante del Virtual Production, que se llama el efecto de paralaje. Que porque si tú no tuvieras este efecto de paralaje, es como si vieras un cuadro, un mural pintado, y se mueve la cámara arriba y abajo y pues está estático. La cámara tiene trackers que están mapeados a la pantalla, y cuando se mueve la cámara, se mueve y baja el fondo, ¿no? De manera natural, y es lo que hace el hiperrealismo. Lo que hace el hiperrealismo, y atrás lo que tú tienes en cuadro se llama el frustum, y el frustum es lo que ves, y eso, como todos sabemos, se puede salir un poquito. Entonces es una cosa bastante complicada que necesita, primero que nada, lo más importante es que el Virtual Production, lo mismo que la post, empieza en la preproducción. Si tienes más preproducción de Virtual Production, vas a tener menos problemas a la hora de rodar esto. Preprodujimos muchas semanas el Virtual Production. Sí. O sea, ya estábamos filmando y seguíamos preproduciendo el Virtual Production. Sí. Salían Mitch, el fotógrafo, Dani del set, y se iban a hacer el VAD
y a seguir preproduciendo y a seguir armando y a seguir viendo cómo demonios es que iba a operar y a funcionar esto, y de pronto se nos veían cosas que decías, ¿y esto sí cómo le vamos a hacer? Porque de pronto pues se crashea. Sí, se crashean las máquinas, pues son máquinas, o sea, no hay ninguna máquina estable 100%. Una hora en reiniciar. Sí. Y la electricidad de México, pues digamos que también tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus variaciones. Entonces sí, todo eso son los retos de hacer una cosa de este tamaño en Virtual Production. También teníamos pues los areneros, que así se le llaman, que esos areneros pues son justo lo que pones enfrente de la pantalla, ¿no? El arte que va enfrente de la pantalla. Así los llamó Dani, así los así se llaman. Bautizó. Los sandboxes, así les llaman. Ay, sandboxes. Sí. Y pues vas cambiando, si tienes en el Conalep, pues el Conalep. Si tienes el edificio Nuevo León, pues ahora es el edificio Nuevo León. Y los vas rotando y vas cambiando el fondo, ¿no? Entonces, sí es una cosa impresionante hacerlo, es muy complicado y muy costoso, es la verdad. O sea, nosotros tuvimos la fortuna de que estaba el paro de los escritores, de que nos dieron esos buenos precios, de que Amazon tuvo toda la disponibilidad, de que nosotros armamos el mejor equipo posible y tuvimos toda la disponibilidad 24 horas para poderlo lograr. Y pues ahí está, señoras y señores, cada minuto cuenta en Amazon Prime. Próximamente, temporada 2. Ay, sí nos reímos. Exacto. Pero, ajá. Sí, ahorita nos reímos, pero ajá. Sí, exacto. Oye, cuéntanos un poquito de 90 minutos. 90 minutos. ¿Qué hay que contar? Pues bueno. No, 90 minutos es una serie increíble. La verdad es que es una serie muy, muy bonita que creó Joe Rendón, que produjo Trasciende, Money, por supuesto. Y pues nada, es una serie muy original de un tema que es el fútbol llanero, digamos, un equipo de fútbol en un barrio que pues quiere defender pues realmente lo que es propio del barrio, lo suyo, ante la amenaza de un narcotraficante que quiere hacer un casino. Y pues eso fue también muy interesante del lado de postproducción, porque fue una coproducción fue una cosa entre Peacock y Telemundo, ¿no? Más Propagate. Y Más Propagate, claro, que estaban en la producción Más Propagate y Trasciende. Y pues nada, estar haciendo varios entregables fue complicado, estar lidiando también con temas de color y de laboratorio, pero pues realmente 90 minutos fue un proyecto, al menos a mí me gustó mucho, o sea, fue muy divertido. Di las netas, fue un proyecto en donde a ti te tocó y a mí me tocó ser un poco otra cosa, era una cosa de contención. Pues sí. Y de ser psicólogos y de... Creo que como productores nos tenemos que enfrentar como a lidiar con los ánimos y los humores y las formas de ser y de pensar y de sentir de las personas. Sí, claro, bueno, es una cosa importante ahí que tocas, Moni, que tanto en la producción como en la postproducción, pues uno de los factores más importantes es tienes que ser un psicólogo. O sea, tienes que tener bases sólidas de maestría y doctorado en psicología social. Porque tienes que lidiar con los egos de todo el mundo, con las expectativas de todos, con las frustraciones de todos. Y pues claro que es muy frustrante, ¿no? Cuando tienes un proyecto, en el caso de Joe, pues Joe sufrió mucha frustración porque tienes un proyecto que llevas construyendo, que estás amando, que te tardas tanto en escribir, que es muy personal, y te topas con corte, no, así no, con estudios y cabezas de producción que están pues constantemente mutilando tu obra. Y eso, voy a tomar un paréntesis, eso es realmente el cáncer que tenemos ahorita con los contenidos en el mundo y particularmente en México. Ahorita vamos a platicar de eso y del secuestro. Pero ese fue un caso y la mutilación muy específico, ¿no? O sea, una cosa, la serie quedó muy bien, la verdad, no, al menos yo creo que hicimos lo posible por defender la visión creativa de Joe con la calidad técnica que es ese show, cómo se tiene que ver, y que mantenga pues esta originalidad y este humor y esta ligereza que tiene y que lo hace tan original, pero sí fue muy pesado estar lidiando con pues tanta censura, tanto bloqueo de parte de las personas que toman estas decisiones, y pues es muy frustrante.
Y luego de pronto hasta con las cabezas de departamento propias, ¿no? Que de pronto ya no juegan tan en equipo o de pronto ya Claro. hay malos entendidos o ya no somos tan amigos como éramos Sí. y se pone rudísimo. Sí, son esa parte de los egos, ¿no? El ego. Y pues también es parte de esta industria, ¿no? El crear, pues tiene una parte del ego, ¿no? Que es tu propia creación. Tú estás poniendo sobre un papel o sobre una imagen, una idea que tú generaste en tu cabeza y que estás teniendo una retroalimentación de un monólogo. Entonces, pues claro que se vuelve una cuestión egocéntrica porque tú estás materializando una visión que tienes en tu cabeza. Lo que pasa es que, pues esas expectativas con el ego de otras personas que pueden estar financiando esto o otros que se están encargando de partes específicas del proyecto, pues no concuerdan y pues hay choques y esos choques pues toca al menos de nuestro lado, así como es, recoger esas piezas y volverlas a armar, porque Muy pues no bien. puedes frenarlo y no puedes, en momentos en donde hay como mucha frustración, tienes que de cierta manera hacer que sigan adelante, ¿no? Que sigamos adelante por el propósito, hacerles ver de nuevo a los directores y hacerles ver de nuevo a la producción que esto todavía tiene esta recta final, ¿no? Que puede ser no recta final o maratón final, pero tienes todo este proceso que tienes que seguir y tienes que seguir estando presente porque la visión creativa dentro de la postproducción es fundamental. No puedes dejarlo caer, o sea, no se termina en el rodaje, en la postproducción es fundamental. Muy cañón, pero tú eres particularmente un gran mediador, un gran empatizador y te lo agradezco infinitamente porque siempre buscas llegar a acuerdos Sí. y encontrar la manera de cómo sí, cómo avanzamos, cómo llegamos en este tiempo, cómo llegamos con este dinero y que nos quede como queremos que nos quede. Sí, Y gracias, eso, Moni. uf, Sí, ahí le das un punto también, eres como, tienes que estar en medio de muchas veces del estudio, de la producción y de las cabezas creativas. Tienes que ser ese vínculo. sí. Y en ese vínculo, cuando a veces la producción, la cabeza del estudio y la parte creativa están teniendo roces, tú tienes que ser el que entra a mediarlo y a resolverlo. Entonces, por eso sí es una cuestión, digo, bromeo en el doctorado y maestría en psicología, pero realmente sí tienes que tener herramientas de cómo hacer que alguien más, que dos partes que no están funcionando, vuelvan a funcionar, ¿no? O sea, que estas dos personas vuelvan a conciliar por el bien del proyecto, por el bien de la película. Y es volverles a dar a entender que por más de que hayan pasado un infierno de rodaje o un infierno de preproducción o de escritura, que fue complicadísimo, tienes que regresar y volver a entrarle a esta parte que es otro proceso que es la postproducción y tienes que volver a estar con la misma idea que te hizo querer hacer esta película o esta serie. Uh-huh. Yo creo que eso y otras muchas cosas es lo que te ha llevado a decidir ser productor y pues ya tienes 4 películas como productor. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llevó ahí? Pues me llevó, fue como La un necedad. camino, sí, la necedad, exacto. Pero querías hacer cine, ¿verdad? Pues sí, un poco lo mismo que te platicaba al principio, que es que te empiezas a frustrar. Y ahorita te voy a contar otro proyecto que traigo más adelante que se llama Manantial, que es un proyecto de desarrollo que estamos haciendo. Pero te empiezas a frustrar, o sea, para mí hay una frustración en donde cuando dejas de tener incidencia en cómo va a ser el contenido, te empiezas a frustrar, porque entonces a ti te llega un material entonces, mira, aquí está, esto es lo que te toca hacer. Y lo ves y dices, puta, o sea, pudo haber estado mucho mejor esto. O sea, por A, B, C, D, sin juzgar a nadie, ¿no? Pero es decir, tal vez en tu visión dirías, bueno, yo hubiera hecho esto de otra manera, yo no hubiera esta locación, ya hubiera escogido este fotógrafo mejor. O sea, ya hablando fuera de la postproducción, como este cast está mal, no había química entre ellos dos, hubiéramos hecho esto, lo hubiéramos filmado fuera. Todo esto empiezas a pensarlo y entre más estás trabajando en proyectos, porque al final del día lo que es muy feo luego en la industria es que te categorizan, ¿no? O sea, yo creo que si tienes ganas de entrarle a otras cosas, lo puedes hacer. O sea, si tú de repente me dices, bueno, oye, yo quiero dirigir mi película, pues a mí se me haría lógico porque tienes toda esta experiencia produciendo. Has estado al lado de directores, has estado en el cuarto de guión, has estado en todos los cuartos de escritores, has terminado múltiples películas. Entonces, si tienes tú una necesidad creativa, dirás, oye, pues lo puedo hacer, ¿no? Y que te digan, no, tú eres productor, ¿cómo vas a dirigir una película? O sea, tú produces.
Y eso te encasilla, la gente le encanta encasillar, ¿no? Es que tú haces postproducción. Y a mí eso me choca, o sea, yo siento que esto necesitamos saber cada vez más de todo. Ujú. Claro que te puedes volver un especialista en algo, pero necesitas saber de todos, necesitas saber realmente del ecosistema que es hacer una película desde el principio hasta el final. La gente que solo se queda haciendo una cosa, digo, bueno, qué bueno que tienes esa visión única y que serás un maestro en eso perfecto, pero en mi caso yo no soy así, o sea, yo necesito entender más de los Porque diferentes son mentes procesos. creativas y al ser un melómano, pero al entender tanto de la producción, porque llevas años y años viéndolo y conociendo el ecosistema, como dices, y luego viendo cada uno de los detalles con lupa en la post, se encueran las cosas. Exacto. Y me encanta el cine, o sea, a mí genuinamente me encanta ver películas. Yo amo el cine, lo amo. O sea, empecé en la música, pero realmente se volvió mi pasión. O sea, veo películas todos los días. Me encanta tener versiones 4K restauradas de Criterion en mi casa y ver el behind the scenes, ya sabes, cómo lo hicieron. O sea, me llama la atención, me encanta. Entonces, pues dentro de eso empezó esta necesidad de decir, pues sí necesito tener más incidencia de cómo hacer la película, ¿no? Desde el principio. Cómo levantas un proyecto, cómo financias esto, cómo lees un guión o escribes un guión, dependiendo, ¿no? O sea, está realmente mucho más metido más allá de solo la postproducción, que no es solo, ¿no? La postproducción, digo, no lo quiero minimizar ni mucho menos, y me encanta, pero quería estar más involucrado en otros procesos. Entonces así empezó Nómadas, y con Nómadas pues empezamos con una película que se llama Parque Lenin, que es de Carlos Miñón y Itziar Lemans, que ellos estudiaron en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, la ICTV, y nos trajeron este proyecto a mí y a mi socio en ese momento, y nos encantó. Y pues lo financiamos, o sea, fue, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos una lanita de crowdfunding que ellos tenían, nosotros vamos a meter otra lanita, vamos a conseguir el equipo y se van a ir a Cuba a filmar. Entonces así fue, el sonidista cubano, la foto, ya sabes, la hizo Itziar, el sonido lo hizo otro cubano, o sea, todo fue allá y lo hicimos remoto. Mi primera película yo ni me paré en Cuba porque no teníamos dinero, no Sí. teníamos un centavo. Y lo hicimos, regresamos, pagamos la edición y metimos al Foprocine, que ya está extinto, que en paz descanse nuestro querido Foprocine, y metimos a Foprocine Post y nos dieron el Foprocine. Y así lo pudimos terminar y pudimos estrenar en Vision Durrell en Suiza, ahí fue nuestro estreno. Pero simultáneamente entramos en una coproducción con otra película que se llama Casablanca, que también se hizo en Cuba, que también editamos en México, hicimos la postproducción. De hecho, de esos dos proyectos yo hice el diseño de sonido también. Entonces, para que me entiendas, yo hice la postproducción, no nada más de ese, de Parque Lenin, Casablanca, El Ocaso de las Diosas y Maquinaria Panamericana. Esos 4 proyectos, yo los produje, los postproduje y diseñé el sonido y lo mezclé. Entonces, no me gusta dormir, como te das cuenta. Ni descansar Ni nunca, descansar jamás en la nunca. vida, por eso estaba súper contenta, le mando un beso. Exacto. Pero sí, o Chica. sea, empezamos, lo hicimos así, fue como, pues vamos a hacerlo con lo poco que tenemos, ¿no? Fondos públicos, un poquito de capital de riesgo, y así empezó. Así Así levantaste Yurei también. Yurei lo levantamos con un fondo de desarrollo primero, que fue el fondo de desarrollo de IMCINE, y después ese sí metimos Eficine. Ese fue el primer Eficine que nos dieron para hacer ese documental. Y sí, ese sí nos dieron Eficine, digo, muy poquito dinero, no pedimos los 20 millones, fue mucho menos, pero también fue un proyecto pequeño, muy íntimo de Sumi García, que es una gran directora, artista plástica increíble. Y pues eso, armamos el equipo, fue pequeño, hicimos muy buena postproducción, igual se estrenó en México, tuvo un estreno con Pimienta y en varios festivales. Hasta llegar a una historia de amor y guerra, que es la más grande que Sí. has producido tú Sí. y que quedó espectacular. Sí, pues una historia de amor y guerra así fue como mi Fitzcarraldo, fue como una guerra el rodaje. Ya sé. O sea, hacer una película de ese tamaño. Aparte empezamos en prepandemia, empezamos a pedir el Eficine, ¿no? El guión lo escribió Santiago Moar y la dirigió él también. Y empezamos a conseguir el Eficine prepandemia. Y me acuerdo que pedimos en ese entonces 10 millones de pesos para hacer este monstruo de película. Ahí sí te puedo decir que dijimos, claro, 10 millones, si no podemos hacer una película con 10 millones de pesos de este tamaño, ¿sabes qué? No deberíamos ni estar haciendo cine.
Así decíamos él y yo. Y nos empezamos a dar cuenta poco a poco que no alcanzaba. Y digo, claro, una cosa, esto fue prepandemia, que ya platicaremos de eso, pero los precios eran otros antes de que llegaran las plataformas, ¿no? Llegaron las plataformas y todo el mundo cobra millones, todo es carísimo. Antes sí podías hacerlo más, la gente quería entrarle, podías conseguir más favores, que también en esta conseguimos todos los favores independientemente de cuándo la filmamos, pero era más fácil. Y fue avanzando, el guión también fue modificándose, fue creciendo con el tiempo que tuvimos, entre que nos dieron el Eficine y la pudimos filmar por pandemia, pues pasaron 4 años. Entonces, 3 años. Y en esos 3 años, pues el guión siguió modificándose y siguió creciendo hasta que pues ya era momento de filmarla. Y gracias a Dios, Videocine, Rodrigo y Sofía, que fueron unos ángeles para este proyecto, leyeron el guión y dijeron, wow, esto está increíble y le vamos a apostar. Y le apostaron a una película que no es comercial, pero yo creo que va a ser comercial, porque ahora va a salir en salas, en 500 salas el 2 de octubre. Sí. No me habías dicho esa notición. Sí, 2 de octubre, ahí vas a estar en la premier, te voy a invitar. Y 2 de octubre sale, pero le apostaron a una comedia diferente, algo distinto, que no es lo mismo de siempre, las mismas fórmulas, con actores como Manuel García Rulfo, Darío Yazbek, ahora Andrew Leland, que sale en Gringo Hunters, que le está yendo súper bien, él es el principal, Lucía Gómez Robledo, Aldo Escalante, es un gran cast, muy muy padre, pero una comedia pues realmente única, ¿no? Y arriesgada. Entonces sí, eso tuvimos mucha suerte y ojalá le vaya muy bien y ojalá tanto Videocine como otras distribuidoras sigan apostando a proyectos así, porque eso es lo que nos hace falta, proyectos arriesgados y que veamos otra cosa, ¿no? Que pensemos en otra cosa. ¿Qué pasó post pandemia con la industria y qué nos está pasando ahorita? ¿Y qué ideas tienes? Pues la pandemia vino a cambiar absolutamente todo. O sea, el consumo del entretenimiento lo vino a cambiar por completo. Nuestra salida teatrical antes, pues había una salida teatrical fuerte y le apostaban, ¿no?, las distribuidoras. Ahora pues las plataformas llegaron a cambiar todo eso, ¿no? Y antes tú tenías la propiedad intelectual de tus proyectos, ¿no? Y tus proyectos te daban regalías a futuro y si se vendía en otros medios, pues ahora eres trabajador de las plataformas, ¿no? Las plataformas tienen la propiedad intelectual y tú eres un trabajador. Tú ejecutas ese presupuesto, ejecutas la idea creativa de esa persona, pero no tienes la propiedad intelectual. Entonces no eres dueño del producto. Entonces creo que eso, de principio, eso es un cambio radical, 180. ¿Quién tiene el control de la propiedad intelectual? Y como sabes, la propiedad intelectual al final del día es todo. O sea, imagínate tener los derechos del Padrino, ¿no? Imagínate tener los derechos de películas que van a seguir existiendo a perpetuidad, que la gente las va a seguir viendo en todos los medios por los siguientes 100 años, ¿no? Ya no tienes eso como productor. Ahora ya eres pues un obrero de la industria. Entonces creo que hay que regresar un poco a pues volver a pelear por esa propiedad intelectual para también volver a pelear por la creatividad de las personas que están trayendo esto a la mesa, ¿no? O sea, no estar a la merced nada más de que alguien más lo ve y diga, ah, no, ¿sabes qué? Córtale el final, reedita esto, el final es el principio y estos actores no son así. No, o sea, yo te estoy trayendo un guión que ya está escrito, que está sólido. Léelo, claro, puedes tener comentarios y los platicamos, pero esto es una reingeniería del guión. Y cada vez que va pasando le cortas más y le cortas más. Y después en la sala de edición le cortas lo doble. Entonces se vuelve como un tema de que todo el mundo empieza a meter las manos y tenemos que proteger eso. O sea, tenemos que proteger la creatividad de nuestros directores, de nuestros guionistas, nuestra propia creatividad, para poder seguir manteniendo esa propiedad intelectual y que sea nuestra y que pues sigamos impulsando proyectos que pueden tener pues esta salida al mundo, ¿no? Que tengan historias nuevas, que no es lo mismo de siempre y que al final del día si funciona o no funciona, tú eres responsable de eso. Justo. Yo creo que nosotros como creadores o como hacedores de las historias tenemos una responsabilidad enorme y creo que tenemos mucho que ver en que la gente no quiera ir al cine a ver las películas mexicanas. Claro. O sea,
Tenemos mucho tiene que ver también el consumo internacional, particularmente estadounidense, que es mucho más fácil para la gente. Digo, voy a regresar un poco. La gente, cómo se identifica con el entretenimiento es muy distinto tal vez a cómo uno se identifica con el entretenimiento. Hay gente que quiere llegar al cine o a su casa y olvidarse de su vida, olvidarse de lo difícil que fue el trabajo, los hijos, todos los problemas y ver algo y relajarte, ¿no? Esa es una. Y de repente te digo, bueno, esta película es una película que está muy chistosa, pero pues vas a tener que entender las referencias de A, B, C, D que te hace pensar. Hay mucha gente que dice, no quiero. Entonces, eso también es un tema, ¿no? Cómo uno tiene ese acercamiento con el entretenimiento, con el cine. El espectador. El espectador. ¿Quién es la gente? ¿Qué quiere? ¿Cómo consumen? Y cómo puedes darle una vuelta, un twist, pero que le guste, que lo atraiga, que lo haga que se meta a la sala. Y lo que pasa es que hay grandes películas que son consideradas películas de autor, digamos, si lo quieres poner así, que son muy entretenidas, que son los grandes éxitos. O sea, por ejemplo, esta es la que siempre todos hablamos en México, pero fue el parteaguas, que fue Amores Perros. Amores Perros a todo el mundo le gusta, o sea, fue una película que la ves y es muy fuerte, tiene una visión autoral muy sólida, tiene unas actuaciones impresionantes, pero sí te deja pensando dentro de una realidad de México y no necesariamente es decir, qué aburrido, o no, la puedes ver como entretenimiento, la puedes ver como acercamiento cultural a una obra, pero funciona de las dos maneras. Totalmente. Entonces, creo que sí tenemos que pelear en no nada más que sea entretenido, porque entiendo, va a haber contenido entretenido y todos lo consumimos, tampoco nos vamos a hacer los snobs que solamente vemos cine de autor 24 horas al día. Por supuesto que ves Netflix y ves alguna cosa solamente para relajarte, pero también hay que entender que tiene que haber otro acercamiento a esto, tiene que haber historias que puedan unir estos dos mundos, ¿no? Que pueden ser entretenidas, pero al mismo tiempo te dejen una reflexión. Una película que es del mismo director de alguna historia de amor y guerra, que ahora está en el cine, que les recomiendo muchísimo, se llama El Buen Salvaje, The Good Savage. Y es justo eso, es una comedia que critica la gentrificación que estamos viviendo ahora en México, de los gringos en particular, muy entretenida, pero te deja pensando. Entonces tienes muchas capas de lectura. Creo que tenemos que seguir promoviendo estas, ¿no? Estas historias que tienen capas de lectura, que no nada más es un entretenimiento y es un producto, ya sabes, como si fuera un comercial, sino que realmente hay un acercamiento más profundo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y qué se te ocurre que debamos de hacer? Porque pues está constreñida la industria. Sí. Estamos pasando por un momento muy complicado en donde entregamos una cantidad tremenda de contenido caro y malo. Sí. Y ahora pagas. Ahora sí. no hay chamba. Sí. Pues yo creo que tenemos que... Hoy la gran ventaja de la tecnología, regresando a la post, es que tienes una cámara en tu mano. Tienes una historia que contar, ve y cuéntala. No te esperes a bajar al Eficine, no te esperes a bajar al Foprocine, o que le entre una distribuidora, o que el banco te dé dinero. Ve y hazlo como lo puedas hacer, con amigos, con gente, con tu círculo creativo, o sea, haz alianzas, ¿no? Con esta gente con la que quieres trabajar, y ve y hazlo. Y encuentra la manera de que salga, no tiene que salir necesariamente en un DCP en el cine, hay otras modalidades, o sea, no sé, TikTok, lo que quieras, ¿no? O sea, hay muchas plataformas hoy en día que no necesariamente tienen que ser las grandes plataformas de streaming. Hay muchas. Tú lo puedes poner en Amazon a venderla, que la gente la compra, en iTunes. Pero no frenarnos. O sea, lo importante es no frenar esta industria, no frenar la creatividad porque no estamos teniendo estos grandes fondos. Hay que reducirnos otra vez, hay que volver a encontrar esa creatividad que nos hizo querer hacer cine y querer producir. Y no frenarnos, ¿no? Como lo hacíamos en los inicios, o sea, yo me acuerdo que hacíamos las películas con muchísimo menos dinero, con la misma calidad, porque la verdad es que hacemos muy buenos contenidos y somos muy buenos en lo que hacemos. Nada más que antes lo hacíamos con la tercera parte de lo que lo hacemos ahora. Y que se acerquen, hay gente que quiere coproducir. O sea, que se acerquen a casas de renta, que les presten cámaras. Hay gente que no tiene que ser las grandes casas de renta, que sin problema te dicen, yo le entro, me quedo con estos puntos. Llegar y trabajar con la gente y también ofrecerles eso, ofrecerles un partnership en la película. Decir, no es justo decir no te voy a pagar y no te voy a pagar, no vas a ver nada. Claro. No te voy a pagar, eres mi socio. Ahora eres productor ejecutivo de la película. Tienes este porcentaje.
¿Por qué? Porque necesito que estés en mi película y porque creo en ti y porque es lo justo, ¿no? Tal cual. Esa remuneración que no te puedo dar ahorita, te la voy a dar después. Conmigo, nos vamos a ir como socios. Entonces, asociar a la gente, porque no pagarles y encima no tienen porcentaje de la película ni los créditos, pues es explotación. Eso es la verdad. Pero la otra es, también hay que entender que los sueldos de una película independiente no son los mismos que de una serie de Netflix. Pero no lo entiende. Pero lo tienen que entender. La industria lo tenemos que entender, La tenemos que industria, regresar todos a nosotros. esa época. Todos Nosotros, todos nos tenemos que adaptar. Nos adaptamos. Si queremos seguir haciendo esto, nos tenemos que adaptar. Porque hoy yo voy a hacer una película y te voy a llamar mañana y te voy a decir, Moni, vamos a hacer esto y tal, como tú vas a hacer una película y me vas a llamar y me vas a decir, Santi, vamos a entrar En a unas esta hay, película. en otras no hay. Y en otras va a ser, aquí hay una muy buena lana, cobra lo que necesites cobrar. Acabamos de hacer una de la que sí. estamos súper orgullosos y nos sentimos muy contentos y próximamente la verán en las salas. Exacto. Esa película la hicimos jalando la carreta todos, con súper poquito dinero. Sí. Y es una película que tiene todo. Tiene todos los valores de producción, tiene un casting padrísimo, pero sobre todo tiene un guión espectacular. Sí. Y por eso nos subimos todos. Exacto. Así las tenemos que hacer. Así. Y el guión va a hablar. Entonces, ¿por qué mutilar algo que va a ser la fuente, la columna vertebral de esa colaboración? Tienes que creer en el guión, tienes que creer en la creatividad de lo que estamos trayendo. No cortarle las alas al director, ni al guionista, ni a los productores. Empoderarlos y decir, órale, creo en lo que tú estás haciendo, vas. Que eso nada es lo que nos hace frene. falta, que nada nos frene. Que se arriesguen con eso, no que intenten meter la tijera por todos lados. Sí. Totalmente, pues con eso me quedo. Santi, Sí. ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, Moni, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer platicar contigo. Te quiero tanto. Y yo Gracias a ti, por estar. te quiero. Cada minuto cuenta, temporada 2 próximamente. Próximamente. Pero querías hacer cine. Exacto. Chao.